Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escucho bien? Buenos días, profe. Sí, Hola, sí, se hola. escucha bien. Ya, perdón por la tardanza, pero bueno, ya ando por acá. Ok, bueno, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Mañana es el examen, ¿verdad? Ya estaba yo confundiéndome de día, pero quedamos que es mañana, según recuerdo. Este, Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar con la clase. El día lunes, revisamos el ejercicio de recuperar un archivo de control desde cero, ¿no? Vimos un poco de, pues todo el relajo que se hace, ¿no? Cuando llega a pasar eso. Y bueno, con eso estaríamos terminando con ese ejercicio, la parte de lo que son las características del archivo de control. Este, a nivel general, pues recuerden, lo más adecuado sería pues no llegar a esa situación, ¿no? Donde tengamos que hacerlo o regenerarlo por completo, por lo que puede implicar, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces con el siguiente PDF, si no tienen alguna pregunta o cuestión, que sería la parte 2 del tema 7, que seguimos todavía con la administración físicas de almacenamiento. Vamos a platicar ahora de más a detalle de la cuestión de los read logs y de el modo de archivado, que esa es una parte importante, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes ya conocen lo que es el read log, ¿no? Para qué sirve, cuál es su utilidad y cómo se configura, ¿no? Tenemos ahorita en nuestro ambiente 3 grupos de RIDO, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comentar más aquí? Sobre todo la cuestión de a detalle de lo que es el contenido de cada RIDO, ¿no? También ya lo platicamos un poco la vez pasada, que es la parte de, comentamos de los RIDO records, ¿no? Comentamos también de la importancia de la importancia que tiene cada RIDO record, ¿no? La cuestión con las transacciones. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que almacena, ¿no? Entonces, dice aquí, no vamos a suponer que se realiza un ajuste a un campo, ¿no? Salario, hacemos una operación DML desde el punto de vista del lógico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando se hace ese cambio? Entonces, básicamente, ese cambio en cierto momento, ¿no? Se va a producir un RIDO record dentro del RIDO log. Ese RIDO record básicamente contiene un vector de cambios que básicamente describe el cambio que se acaba de realizar. Una manera de entender lo que contiene ese RIDO record es pensar que cada cambio tiene que tener de entrada el valor nuevo y el valor viejo, ¿no? Es decir, cambio de un valor nuevo, de un valor viejo cambió a un valor nuevo, ¿no? Estos cambios, pues este cambio o estos datos se almacenan, pues recuerden, para poder implementar posibles operaciones de rollback, ¿no? Para operaciones de hundo o operaciones de redo, ¿no? Otra cosa interesante que se guarda en esta parte es en este redo record. Fíjense, el bloque de datos del segmento hundo asociado a la tabla. O sea, en esta partecita es donde se guarda el dato viejo, ¿no? El bloque de datos del segmento hundo asociado a la tabla. Entonces, por ahí va a haber, vamos a tener la versión viejita, o sea, el bloque de datos que contiene la versión viejita. La tabla de transacciones del segmento hundo, ¿no? Esta tabla, básicamente es una estructura que se encuentra en el segmento hundo y contiene los datos de las transacciones, ¿no? Que están haciendo uso de dicho segmento.
sea, también ahí guardamos información de cuestiones de transacciones, ¿no? Vamos a platicar un poquito en temas posteriores a detalle de lo que son los datos hundo, ¿no? Y bueno, también, ¿qué otra cosa? Metadatos. Metadatos asociados con el cambio que estamos realizando. Por ejemplo, en el instante en donde ocurrió el cambio, el identificador de la transacción que generó el cambio, el SCN que platicamos ya de él, ¿no? El System Change Number, cuando se hizo commit, es decir, el instante y el SCN en donde la transacción hizo commit. Esto obviamente en caso, ¿no? De que la transacción haya hecho commit. El tipo de operación que realizó el cambio. Aquí se guarda, por ejemplo, si fue un update, si fue un insert, si fue un delete. Y el nombre y el tipo del segmento modificado. O sea, este sería el segmento que le corresponde a la tabla. ¿Ok? Bueno. Luego, entonces básicamente en el read record en general, todo esto, estos metadatos que se guardan es para poder hacer operaciones de redo de redo o de undo en caso de ser necesario, ¿no? O sea, hacer una reconstrucción de estos cambios, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Luego, cuando se hace una operación de recovery, bueno, se lee estos cambios, ¿no? Se realiza una lectura de estos vectores de cambio y se aplican los cambios en los bloques correspondientes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, estos read records, decíamos, son mantenidos en caché empleando un buffer circular, que es el famoso read log buffer. O sea, toda esta información, como vimos en su momento, se almacena en los read buffers y después se sincroniza con read logs, ¿no? Bueno, contábamos también, ¿no? A cada transacción, cuando la transacción hace commit, logwriter escribe el contenido del read log buffer hacia los online read logs, ¿no? Se asocia el SCN que comentamos para que, bueno, con este identificar, ¿no? Qué read record es el que le corresponde o qué read records le corresponden a esta transacción, ¿no? Es decir, a nivel general, cada transacción tiene un SCN, por lo tanto, todos los cambios que hagan una misma transacción, ¿ok? Tienen este mismo SCN, ¿ok? Comparten el mismo SCN, ¿ok? Bueno, más bien recordar que esto ocurre, ¿no? Únicamente cuando los read records asociados a una transacción son guardados de manera segura en un online read log. Se confirma un commit exitoso. Si un usuario no hace commit, pues todo esto, este SCN, ¿no? Y todos estos datos que contiene el read record asociados a la transacción no contienen. Y ahí es donde se puede detectar que estos cambios, en caso de que se hayan sincronizado o hayan llegado hasta nivel de data files, pues es donde se tienen que deshacer, ¿no? Bueno, eventos que provocan la escritura de los read records en online read logs. Recuerden que no nada más es el commit, sino también cuando hay un buffer lleno, ¿no? O cuando otra transacción hace commit, entre otros eventos que ya habíamos comentado, ¿no? Bueno, entonces básicamente esto es lo que va a contener ya a nivel completo el read log, ¿no? Los vectores de cambios que contienen bloques modificados, ¿no? La parte 1 para contener la versión anterior, el identificador de la transacción, el instante en el que se hizo commit, ¿no? En el que inició, más bien, en el que inició. Otros read records, porque, bueno, depende cuántos cambios tenga la transacción. El famoso commit record, su SCN, ¿no? Se fijan todo lo que está en la parte de morado, sería todo lo que hizo una transacción.
Y así nos vamos, ¿no? Con otras. Por ejemplo, aquí hay otra transacción que no ha hecho commit todavía. ¿Ok? Bueno, pues eso es en realidad todo el contenido. El logwriter, pues como vimos en su momento, es el que se encarga de hacer esta escritura, ¿no? Bueno, el algoritmo de escritura en Online Read Logs también ya le hemos comentado, ¿no? A lo largo de los temas pasados, sobre todo cuando tenemos grupos de redo, ¿no? Hemos comentado que si tenemos varios grupos de redo, se utiliza uno a la vez, ¿no? Y cada grupo de redo puede tener varios miembros, ¿no? Entonces, por lo menos en una base de datos debemos de tener 2 read log files. O sea, por lo menos deberíamos de tener un grupo de 2 miembros, ¿no? Entonces, y obviamente 2 grupos. Bueno, realmente, pudiéramos tener grupos de 1, ¿no? Que sería algo un poco riesgoso, porque si se pierde uno, pues ya no tenemos redundancia, ¿no? Entonces, ya habíamos visto también, ¿no? Mientras escribe en un grupo, el otro puede que se esté sincronizando, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿qué más podríamos comentar de esta parte? Dice, ¿en qué momento un readlog lleno estará listo para ser sobrescrito con nuevos cambios? Esta es una pregunta interesante, ¿no? También ya la habíamos comentado. Cuando la base de datos está no está en modo de archivado, ok, el grupo de readlog se puede sobreescribir cuando ya se haya sincronizado con data files, ok, pero si la base de datos la tenemos en modo de archivado, aquí no. Aquí se van a poder sobreescribir una vez que ese readlog ya se haya respaldado en este modo, ok. Entonces, si el modo de archivado está en archive log, el readlog estará disponible para ser sobrescrito cuando ese readlog haya sido sincronizado con data files y aparte, ok, ya se haya archivado o ya tengamos un respaldo de estos readlogs, ¿no? Entonces, ¿quién hace eso? Un proceso que se llama ARC, o sea, de Archive Readlogs, ¿no? Bueno, eso me lleva a otros estatus que pueden tener los grupos de redo. Entonces podríamos tener un readlog file activo y un readlog file inactivo. ¿Ok? El readlog file activo pues es en el que actualmente estamos escribiendo. ¿Ok? O readlog actual también. Perdón, no, activo y actual son dos cosas distintas. El readlog actual es en el que estamos ahorita escribiendo. ¿Ok? Y a otros, los readlogs activos son los que ya no estamos escribiendo, pero todavía no han sido sincronizados, ¿no? O todavía no están, ya sea con data files o o todavía no han sido respaldados. Se llaman como activos porque si se requiriera de un recovery en ese momento, son necesarios para hacer el recovery, ¿ok? Entonces, mientras no se sincronicen con data files y aún todavía no se respaldan, estos readlogs se marcan como activos. Por otro lado, los readlogs que ya no se requieren para un recovery, es decir, porque ya los tenemos respaldados o porque ya fueron sincronizados con data files, se les llama como readlogs inactivos. ¿Ok? Por lo tanto, los readlogs, obviamente ni el actual ni el activo, no pueden ser sobrescritos hasta que estén marcados como inactivos. ¿Ok? Entonces, obviamente hay, en las vistas del diccionario podemos consultar el estatus de un readlog, si está como actual, si está como activo, si está como inactivo, ¿no? Bueno, también platicamos un poco de lo que son los log switches. ¿Se acuerdan de un log switch? ¿Qué significa? Si tenemos varios grupos de redo,
Va a haber un momento en el que el grupo se llena, los read logs ya están muy llenos, entonces se aplica una operación de switch, es decir, nos cambiamos de grupo. ¿Ok? Lo que no hemos platicado es que cada vez que ocurre un log switch, se produce un numerito, o se va incrementando un número secuencial. Ese es un número que se va incrementando cada vez que hacemos un brinco a otro read log. Es un valor secuencial. ¿Ok? Este número también se utiliza para controlar, ¿no? Qué grupo es el que tenemos actual y qué grupo fue en el que se está escribiendo, ¿no? Y también pues sirve para saber hasta dónde o qué secuencia de read log es la que ya se ha archivado. Por ejemplo, a la hora de hacer un brinco, vamos a suponer que tenemos nuestros 3 grupos así, ¿no? Entonces, estamos escribiendo, supongamos, en el primero. Cuando se llena, hacemos un log switch hacia el segundo. Entonces, aquí tenemos ese log sequence number se incrementa en 1, ¿no? Empezamos a escribir aquí y después cuando sucede lo mismo, cambiamos al siguiente grupo y se incrementa en 2. Estos numeritos sirven, entre otras cosas, para también el control de los procesos ARC, que son los que se encargan de archivar, para decir, ok, hasta qué numerito has archivado. Pues se ha archivado hasta el número 1. Ok, entonces este numerito nos sirve para identificando que online read logs ya se han archivado y estos numeritos se van reflejando acá. Pues hasta ahorita voy en el 2. Los archivos, ¿no? El respaldo, los archivos que produce este proceso, aquí en el sistema operativo, ¿no? Si los guardamos a nivel de sistema operativo, vamos a darnos cuenta de en qué numerito va, ¿no? Vamos a ver archivos que tienen el 1, archivos que tienen el 2 y así sucesivamente. Cuando se llena, aquí ya probablemente este archivo, read log ya se sincronizó, entonces regresamos para acá y aquí, digamos, sigue el 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se empieza a sobreescribir, después viene el 4, el 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces a esto se refiere este numerito, ¿no? Los log sequence numbers, ¿ok? Entonces un log switch se puede generar de manera automática, o también se puede forzar. Obviamente hay instrucciones para forzar un log switch, ¿ok? Cada vez que ocurre un log switch, a cada read log se le va asignando este numerito como comentamos, ¿ok? Eh, Muy bien, entonces la importancia, les decía, de este numerito, pues es a la hora de hacerlos, de archivarlos, ¿no? Con esto identificamos a cada uno de estos read logs. Cuando ocurre una falla, ¿no? La recuperación de la base de datos aplica los cambios de los read logs en orden ascendente empleando este numerito, ¿ok? Pues como van secuenciales, aquí, o sea, básicamente también podríamos visualizarlo así. Todos los cambios que se aplican, ¿no? A la base de datos. Al final de cuentas también los podemos ordenar por este sequence number porque recuerden que cada uno tiene pues un conjunto de cambios. Entonces cuando se requiere un recovery, un redo, por ejemplo, pues se aplican de esta manera, ¿no? En sentido ascendente. ¿Ok? Esto es cuando requerimos hacer un redo. Cuando queremos hacer un undo, entonces los aplicaríamos al revés, ¿no? Para deshacerlos. ¿Por qué undo? Porque vamos a suponer que todo esto hasta el número 4 ya se sincronizó con data files, ¿ok? Pero si detectamos cambios que no debieron haberse aplicado, entonces el undo los ejecuta en orden inverso, ¿no? Ok, entonces, esta es la importancia que tiene el famoso log sequence number.
El multiplexado de Readologs, bueno, el multiplexado ya ustedes también lo conocen, ¿no? Se refiere a tener una configuración como la que ahorita ustedes tienen, ¿no? En donde cada grupo de Rido está formado por al menos 2 archivos y estos dos, cada archivo debería de estar pues en discos distintos, ¿no? Disco A, disco B. Nosotros ahorita tenemos simulando un tercer disco, que es donde tenemos al tercer miembro de cada grupo, ¿no? Que esta es la configuración que más se recomienda, ¿ok? Con esto evitamos una cuestión que le llaman el único punto de falla, ¿no? Eh, aquí tendríamos menos riesgo de perder datos porque pues las fallas pueden ocurrir en aquí o acá, pero no en todo, ¿no? Entonces, no nos preocupamos si hay una falla en alguno de los miembros de Redo, no pasa nada, ¿no? Ok, o sea, no caemos en una situación de pérdida de datos. Ok, en caso de que Logwriter no pueda escribir en alguno de los miembros, imagínense que este disco se daña, ¿no? Se genera una alerta en el alert log y se marca al read log como inválido. ¿Ok? Entonces, pero bueno, no hay problema ahí, no habría tanto problema porque tenemos todavía un disco de respaldo aquí, ¿no? Muy bien. Determinar el número de read log files, bueno, a nivel general, ustedes se preguntarán, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué impacto va a tener? Ahorita tenemos 3, pero ¿qué pasa si incremento más miembros al Readolog o si incremento más grupos, ¿no? Puede haber un impacto si incrementan sobre todo más miembros. Básicamente el impacto que vamos a tener es que si tenemos un grupo de Readologs muy grande, podríamos, sí, vamos a estar más protegidos, ¿no? Vamos a tener menor probabilidad de perder datos, pero también va a haber un impacto. Este impacto sobre todo viene a la hora de hacer un commit. Cuando se hace un commit recordarán que es condición obligatoria que los cambios se sincronicen con estos readologs para garantizar que ya los tenemos persistidos, ¿no? En readologs. Pero si tenemos demasiados miembros, pues ese commit puede ser más tardado porque se tiene que escribir en todos los miembros del grupo. ¿Ok? Entonces, entre más miembros tengamos, más se va a tardar el commit. Entonces, también no hay que exagerar, ¿no? Nosotros tenemos tres elementos, 3 miembros y yo creo que con eso es suficiente. No se requerían más, ¿no? Ya tener más de 3 yo creo que ya es algo exagerado, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, puede haber situaciones en donde se requieran hacer ajustes. Todo dependerá de qué tanta actividad de ML se tiene en cada base de datos, ¿no? Entonces aquí lo que se recomienda, pues realmente no hay como una formulita para saber cuántos miembros tendría cada grupo y cuántos grupos tenemos que generar. Igual también, ¿no? Ahorita tenemos 3 grupos que podríamos decir que son suficientes, pero puede que sí, puede que no. Depende nuevamente de la actividad que tengamos. Recuerden que para hacer cambio para poder reutilizar un grupo, para poder reutilizar, digamos, este grupo, debemos garantizar que ya esté sincronizado con data files y ya esté archivado, ¿no? En caso de que tengamos la base configurada así. Pero, ¿qué pasa? Imagínense, en una base de datos que tenga demasiada actividad de ML, demasiada, los otros 2 grupos no los podríamos acabar muy rápido. Eso también de qué va a depender, pues del tamaño del read-log, ¿no? Por default la base genera read-logs de 100 megas. Ok. Si la actividad de ML es muy alta en la base de datos, puede que nos acabemos muy rápido los grupos. Y podríamos llegar a una situación en la que ya se llenó, pero todavía no puedo reutilizar el primero porque tal vez todavía no acaba de sincronizarse. Si llegamos a caer en esta situación,
aquí lo que va a suceder, por ejemplo, es que si lanzamos un commit y si no hay lugar en donde guardar este cambio, la transacción se va a bloquear. Entonces ahí el usuario va a entrar en modo de espera. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que se libere un grupo de ruido. Esto sí sería una situación que no debería de ocurrir nunca. Ok, o sea, imagínense que lanzan un commit y el commit se queda ahí en espera a ver hasta qué hora se libera un grupo de ruido. Eso sí sería una condición que no debería de ocurrir. De los ejercicios que han hecho, no sé si han notado que cuando hacen commit, la operación de commit es prácticamente instantánea, ¿no? No tarda nada. Entonces siempre debería de ser así. Entonces ahí, si nos llegáramos a tener la situación de que un commit se tarda, quiere decir que una de dos, o tenemos read logs muy pequeños, o hay tanta demanda de DML que no alcanzan los grupos que tenemos y entonces habría que incrementar o crear uno nuevo, ¿no? Entonces son las situaciones que podrían suceder. Determinar el tamaño de read log, cuántos miembros por grupo, típicamente con 3 es lo mejor, y cuántos grupos de read necesitamos configurar. Entonces básicamente hay que hacer ahí pruebas, ¿no? Para determinar si esa configuración está adecuada, ¿no? La prueba más fácil es simular la carga, una carga normal que tendría una base de datos. Entonces preguntarán, bueno, oye, entonces, ¿cómo le hago, no? Para determinar lo correcto. Lo que se hace es normalmente, para tener buenos parámetros, ya cuando una base en producción empieza a operar, es que deberíamos de existir una base de pruebas, una base en un ambiente de pruebas. Y tratar de simular lo más que se pueda, lo más parecido a un ambiente productivo. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra base de datos de prueba y la idea es simular una carga, lo que esperamos, ¿no? La carga máxima que tenga la base durante un día, por ejemplo. Entonces se simula ¿para qué? Pues para ver si nuestra base de prueba está soportando o está comportándose de forma correcta con base a esta carga. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de las pruebas, ¿no? De hecho, se recomienda que una vez que esta base ya esté bien configurada y que haya soportado correctamente estas cargas de trabajo, los parámetros que tenga configurados son los mismos que se tendrían que pasar ya en producción. Y ya sobre estos parámetros se le van haciendo ajustes, dependiendo cómo se va comportando la base ya en un ambiente productivo, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente se debería de hacer, ¿no? No aventarnos tan a la de, pues ya de una vez a producción sin hacer ningún ajuste, ¿no? Entonces, aquí es la importancia, hacer una simulación de la carga diaria, que tenga un sistema. Ahora, para simular esta carga, pues se tiene que hacer un análisis, ¿no? Muchas veces se llegan a hacer algunas gráficas para determinar cómo está la carga a lo largo del día. Digamos, podríamos visualizarlo de distintas formas, por ejemplo, por periodo de tiempo. Por ejemplo, no sé, a lo mejor un sistema empieza a operar a las 9 de la mañana y deja de operar, no sé, a las 6 de la tarde, no sé, tal vez un banco, en donde podríamos ver comportamientos tal vez así, ¿no? Que en cierto momento llegamos a un pico máximo y después caemos, ¿no? Esa es una manera de ver cómo se comporta el sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí podría ser la cantidad podríamos medirlo a nivel cantidad de transacciones tal vez, ¿no? O por sesiones, es decir, cuántos usuarios esperamos que estén interactuando con la base a lo largo del día, ¿no? Otra manera de ver es por la cantidad aproximadamente de datos que se van a estar procesando o la cantidad de operaciones. ¿Ok? ¿Cuántas operaciones vamos a estar haciendo? Por ejemplo, inserciones, actualizaciones, etcétera. Consultas también podría ser un análisis importante, ¿no? ¿Qué tanta
cuestión de analítica vamos a hacer en un día. Entonces, eso se contabiliza, ¿no? Yo les podría decir una manera sencilla de hacer es detectar cuántas operaciones se hacen más o menos al día y cómo se distribuyen. Hay sistemas, por ejemplo, que a cierta hora del día es donde se puede registrar un pico máximo de operaciones, ¿no? Tal vez por ahí de mediodía, ¿no? Y ya después van disminuyendo. Entonces, estos comportamientos son los que se tienen que identificar y ahí ya depende de cada aplicación, ¿no? No sé qué les gusta, por ejemplo, pues ustedes saben el sistema de inscripciones, ¿no? Que en el que ustedes utilizan sería un ejemplo interesante. No por algo, ¿verdad? Las inscripciones las reparten a lo largo del día, pues para más o menos tratar de simular una especie de carga más o menos así, ¿no? Que tengan algo que tienda a ser constante, más o menos. ¿Para qué? Pues para que el sistema se comporte de manera más o menos estable, ¿no? Entonces, este tipo de cálculo, por ejemplo, no sé si han visto que bueno, ustedes mismos recuérdenme las inscripciones, hay cada periodo donde pueden ya entrar, ¿no? Creo que les dan cierto tiempo, ¿no? Para inscribirse. ¿Cuántos? ¿15 minutos? Algo así. De 10. 10 minutos les dan para inscribirse. Bueno, no, te abren el turno, un turno cada 10 minutos, te dan todo el día. Porque bueno, ya al final llega a Mm, pasar que sí se juntan varios, pero sí pasa como dices. ujú. Sí, lo que muy probable ocurre es que, no sé, cada 15, cada 10, seguramente liberan un bloque de números de reinscripción, ¿no? Para que en ese tiempo pues se vayan inscribiendo. Entonces, como si se fijan, van dosificando los números de inscripción, ¿ok? Cada periodo de tiempo, pues más o menos para simular esto. Entonces, con base a la población que se tiene en la facultad, se puede determinar aproximadamente cuántas operaciones se estarían haciendo, ¿no? Seguramente va a haber consultas, porque consultan las vacantes, etcétera. Y pues también están todo el DML, ¿no? Que implica hacer la inscripción, ¿no? Las inserciones, actualizaciones. Entonces, esta carga que se determina, que se simula, se puede hacer pruebas en otro ambiente y con base a esta carga, determinar cómo se está comportando la base de datos. Y con estas pruebas podríamos ver si se requiere ajustar la memoria, si se requiere ajustar los grupos de redo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo interesante pudiera ser que, por ejemplo, en el proyecto final pudiéramos hacer esta simulación, ¿ok? Estas simulaciones se pueden hacer a través de programación. Podríamos, por ejemplo, programar scripts SQL que simulen inserciones, actualizaciones, eliminaciones, ¿ok? Y estos scripts los podemos ejecutar a lo largo, por ejemplo, de un periodo de tiempo, ¿ok? Este tipo de pruebas se les llaman como pruebas de carga, ¿ok? Entonces, simulamos una situación normal, pero también podemos simular una situación extrema, o sea, vamos a incrementarle los datos casi hasta que hagamos que el sistema falle, ¿ok? Las pruebas de carga simulan un incremento, ¿no? Pruebas incrementales, de tal forma que va a llegar un punto en el que algo va a fallar. Es decir, llevar al sistema a su límite, ¿ok? ¿Qué límites pudiéramos encontrar acá? Memoria, tal vez. O sea, ¿qué pasa si ya de plano nos acabamos la memoria? O el disco, ¿no? Cuando nuestros recursos de hardware empiezan a llegar a su límite. Y ahí es interesante ver qué pasa, ¿no? Cuando llegamos a esos límites. Entonces, podemos obviamente no irnos hasta este límite, ¿no? De a nivel de hardware, pero sí llegar a un punto de carga máxima, que es el que hemos determinado, que es el que va a ocurrir en nuestro sistema. Y obviamente garantizar que cuando estemos en este punto, la base opere de forma correcta, ¿ok? Porque debe soportar esta carga.
Si no va a pasar, ¿se acuerdan lo que pasó cuando empezó lo del registro de las vacunas? ¿Se acuerdan? Que hubo toda una, se armó todo un relajo, ¿no? Cuando empezó a operar y pues vieron que no funcionó. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Que hasta por ahí vieron el código fuente del JavaScript y no sé qué, pero eso muy probablemente ocurrió por un problema a nivel de base de datos. Digo, no lo publicaron tan así, ¿verdad? Pero pues por los síntomas se vio que sucedió, que llegaron así a un pico de peticiones y pues obviamente no consideraron esta carga máxima de transacciones y pues ¿qué sucedió? Llevaron al sistema a su límite, ¿ok? Algo tuvo por ahí que haber fallado, ya sea una cuestión de memoria, una cuestión de disco, ¿no? O una cuestión de procesador. A lo mejor llegaron al límite en donde ya el sistema operativo ya no pudo generar más procesos. Recuerden que si, por ejemplo, la base estuviera en modo dedicado, pues el sistema operativo ya no pudo generar más procesos y pues obviamente las peticiones que pasó, pues empezaron a denegar, ¿no? Entonces, es cuando ya empezó al sistema a marcar que el servicio estaba no disponible o ya errores como que ya la página no se encontraba, pues porque ya llevaron el sistema a su límite y esa carga pues nunca la estimaron, ¿no? Nunca estimaron que iban a tener tal carga en un periodo de tiempo, ¿no? En un mismo periodo de tiempo. Entonces, ese estudio es importante, ¿no? Calcular o estimar cuántos usuarios vamos a tener en un instante del tiempo es vital, ¿no? Entonces, ya de ahí, con las situaciones, los errores que nos arroje esa carga en un ambiente de pruebas, es como podemos ajustar todo esto, ¿no? Con ayuda de bitácoras, con ayuda de las alertas, podemos ver qué le pasa a la base, ¿no? Y hacer los ajustes necesarios, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos va a permitir hacer los ajustes en cuanto a los grupos de Ridu, ¿no? Básicamente dos cosas a determinar. ¿Cuántos grupos? ¿De qué tamaño va a ser el archivo? ¿Y cuántos miembros tiene que tener cada grupo? ¿No? Ok. Entonces, básicamente es lo que se tendría que configurar aquí. Ok. Entonces, si las bitácoras indican que el logwriter tiene que esperar frecuentemente para que un grupo de Ridu se libere, ojo, aquí conviene agregar un nuevo grupo porque eso implica que los commits están entrando en modo de espera. Ok. Hay parámetros que nos ayudan a controlar esto, ¿no? Max log file y max log members nos ayudan a poner un tope. Ok. Esto es meramente por seguridad, ¿eh? No es que se incrementen de manera automática. En esta base de datos hay parámetros que empiezan con max. Se acordarán que también cuando vimos la configuración de memoria, que indican el tope, ¿no? Básicamente estos max se emplean para proteger al sistema operativo. Por ejemplo, un max log file podemos poner, no vamos a permitir en ninguna situación que haya más allá de, no sé, de 20 read logs generados. ¿Por qué? Porque ya el sistema no nos va para más, ¿no? Entonces es una manera de proteger nuestra infraestructura, ¿no? Nuestros recursos de hardware. Ok. Esto, no sé si recuerdan, estos parámetros se configuraron cuando creamos la base de datos. Ok, planeación del tamaño de los read logs, pues ya hemos platicado también de eso. Hay varios factores también, como los que comentamos, también hay que considerar si vamos a hacer archivado. El tamaño de los archivos debe ser tal cual que de un grupo, ¿no? El tamaño de los archivos debe ser tal que un grupo de archivos lleno debe ser archivado en una sola unidad de almacenamiento, tratando de dejar la menor cantidad posible de espacio libre en la unidad de almacenamiento o en su defecto el tamaño de cada grupo debe ser un múltiplo
con respecto a la capacidad total del dispositivo. ¿A qué se refiere esto? Cuando archivemos un grupo de redo, o un redo log más bien, supongamos que este es un disco. Hay que tomar en cuenta que archivar redo logs implica tener un montón de espacio disponible. ¿Ok? Entonces, imagínense que tenemos un disco duro que les gusta de 1 tera, por ejemplo. 1 tera. Entonces, se sugiere que todos los grupos de read, que el tamaño del archivo sea un múltiplo de esta capacidad. ¿Por qué razón? Pues para que se puedan ocupar el dispositivo a su máxima capacidad. Por ejemplo, vamos a suponer que cada grupo de redo mide 500 megas, ¿no? 500 megas. Eso está bien, ¿no? Porque 500 megas es un múltiplo al final de 1 tera, que serían 1000, ¿no? Entonces, se van almacenando de 500 en 500 de tal forma que cuando esto se llene, ya cuando lleguemos al último espacio, este último espacio, pues va a caber el último read log archivado. Imagínense si decidimos que fuera un read log de, ¿qué les gusta? De 750. Cuando lleguemos a este último, a lo mejor nos sobran, no alcanzamos, ¿no? Si no es un múltiplo, no alcanzamos a llenar, o a lo mejor nos sobraron, no sé, nos sobraron 400 megas aquí, pero resulta que el tamaño es 750, ¿no? Entonces, si nos sobraron aquí, a lo mejor, no sé, algo así como, póngale no 400, sino 150, a lo mejor nos sobraron 150 megas, pues obviamente este nuevo archivo ya no cabe aquí. Por lo tanto, tendríamos que ya utilizar otro disco y aquí ya desperdiciamos este espacio, ¿no? Entonces, de ahí la recomendación que el tamaño del read log debe ser de un múltiplo también con base a la capacidad del disco que tengamos para que se utilice al 100%, sobre todo en la cuestión de archivado. Poquito más adelante, cuando habilitemos la base en este modo, se van a dar cuenta ustedes mismos que el espacio va a empezar a aumentar porque pues estamos respaldando redo. Respaldar redo logs gasta demasiado espacio. ¿Ok? Porque en un ratito se van a dar cuenta, ¿no? Y eso que es una base de escuela. En un ratito se generan varios archivos, ¿no? De redo archivados. Entonces, el espacio se consume muy, muy rápido. Entonces, de aquí que hay que aprovecharla a lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, todos los miembros del grupo deben de tener el mismo tamaño, ¿no? Todos los archivos de redo, los miembros deben ser idénticos en cuanto a tamaño. Aquí la Basato nos restringe el tamaño mínimo de un read log es de 4 megas, o sea, un tamaño bien pequeñito, ¿no? Entonces, en el caso de Linux, el tamaño por default es de 100 megas, ¿no? Bueno. Otra cosa que vimos también es el tamaño del bloque de datos para un read log. Se acordarán que cuando se configuró la base de datos tenemos 2 tamaños de bloque. Uno que es para los data files, que si se recuerdan era de 8K en la base que ahorita estamos usando. Pero el tamaño de bloque para un read log es pequeñito, es menor, es de 512 bytes. Este es lo que normalmente se funciona bien. Casi nunca hay necesidad de cambiar este tamaño. Aquí lo importante para comentar es por qué es de menor capacidad. Pues básicamente por la longitud que contienen los vectores, ¿no? Los vectores de cambios. Se aprovecha más teniendo un bloque pequeño que teniendo un bloque más grande. Este es el valor recomendado para evitar el famoso desperdicio de datos, de espacio, perdón. ¿Ok? Entonces, este valor se puede consultar en esta vista. ¿Qué significa espacio desperdiciado? Bueno, que
que tengamos, por ejemplo, bloques de datos y que a lo mejor no se está ocupando del todo. Hay pequeños pedacitos de espacio que quedaron sin uso. ¿Esto por qué? Pues porque se tiene que guardar el vector de cambios completo, ¿no? En un bloque. Entonces, este tamaño permite tener de 512, permite que prácticamente se ocupan todo el bloque, ¿no? La cantidad sí va a haber, ¿no? Sí va a haber, como pueden ver aquí, este espacio que no se está utilizando, pero debe ser el menos posible. Entonces, por esa razón los bloques son pequeñitos, ¿no? La analogía, no sé, la analogía para entender esto del espacio desperdiciado, pues pudiera ser, no sé, imagínense que tienen cajones, ¿no? O contenedores donde van a guardar objetos. Pero pues el detalle es que los objetos que guardan no pueden dividirse en objetos más pequeños, sino pues un objeto tiene su tamaño, ¿no? No sé, a lo mejor están guardando bloques de algún material, qué sé yo, ¿no? Y pues puede que por las capacidades o por la capacidad del cajón, pues no puedan meter, por ejemplo, en este espacio, pues ya no cabe otro, ¿no? Entonces, de repente pueden tener espacio no usado en sus contenedores, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Pues que tuvieran sus objetos que caben prácticamente, que se ajustan muy bien, ¿no? Al tamaño de su contenedor, una cosa así. Si pudieran tener algo así, pues están aprovechando su espacio de manera óptima, ¿no? Y aquí tenemos espacio desperdiciado. Entonces, a eso se refiere este concepto, ¿no? Entonces, un tamaño de 512, ¿no? Un tamaño de 512 es el que más o menos funciona y el que minimizamos estos desperdicios, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el vector de cambio más o menos se puede calcular su longitud, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, ese dato pudiera ser aproximadamente conveniente. Otra vez dependemos ya de las características del sistema, ¿no? Puede ser el caso de que para una base de datos, ¿no? Este valor no sea tan adecuado. ¿Se les ocurre en qué situación pudiéramos tener que ajustar el tamaño del bloque en lugar de que sea de 512, que sea más grande tal vez? ¿Qué se les ocurriría? Fíjense, una situación pudiera ser a lo mejor que tuviéramos tablas con una cantidad de columnas muy grande y que a lo mejor el tamaño del registro es muy grande y que tal vez a lo mejor tiene columnas con una longitud muy grande, ¿no? Entonces, si tenemos registros muy grandes, puede provocar que el vector de cambios que se guarda en readologs tienda a ser más grande. Entonces, eso quiere decir que el espacio, ¿no? Que se requiera para guardar cada uno de estos vectores pudiera ser mayor. Entonces, ¿eso que va a provocar? Que nuestro bloque de 512, a lo mejor necesitamos guardar vectores de cambios más grandes. Una cosa así. ¿Y qué va a provocar? Que el espacio desperdiciado empiece a aumentar. Ya no podemos guardar así, ahora tenemos que guardar así. Entonces, viene otro vector de cambio y entonces va a necesitar de otro bloque en el archivo de redo. Entonces vamos a tener que guardar así. Entonces, ¿qué va a provocar esta situación? Pues que nuestros archivos de redo se van a llenar más rápido. ¿Ok? Entonces vamos a tener archivos con bastante espacio desperdiciado. Entonces, esto va a impactar. A lo mejor no en el readolog, pero sí donde creen que va a impactar cuando lo archivemos. Porque vamos a estar archivando, ¿no? Archivos con esta cantidad de espacio sin uso.
¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo podemos detectar una situación de este tipo? Esta consulta, esta vista nos dice si detectamos que este valor se empieza a incrementar considerable para una base de datos en particular. Entonces, aquí, ¿qué nos recomienda? ¿Cuál sería la solución? Ajustar este tamaño de bloque. ¿Ok? Entonces, eso podría suceder, digamos, en situaciones muy particulares, ¿no? Por general, este tamaño está bien, pero pues con este valor podríamos controlar. Aquí ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Por las características de esta base, pues vamos a ajustarlo, ¿no? Para que sea más grande. Entonces, a eso se refiere este detalle, ¿no? También de cuidar el tamaño del bloque de datos, ¿no? De Readolog. ¿Ok? Bueno. Organización de los online Readologs, data file y archive Readologs. ¿Ok? Hemos platicado también que nunca se les vaya a ocurrir, ¿verdad? Poner los Readologs junto con los data files y mucho menos los archive Readologs. ¿Ok? ¿Qué es lo que se recomienda? Uno, data files deben estar en discos distintos respecto a los online Readologs. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Otra, online Readologs deben ubicarse en sus propios discos para evitar contención. Estos readologs se acceden muy frecuentemente. Recuerden que LogWriter despierta cada rato, ¿no? Cada 3 segundos, cada que se llena el buffer un tercio, cada que se hace un commit, etc. Entonces son archivos que se leen a cada rato y más bien se están escribiendo en ellos a cada rato. Deben ser discos que estén casi dedicados para ellos. ¿Ok? Justo para evitar contención. ¿Ok? Y si se fijan, esos discos no tienen que ser tan grandes, por lo mismo de que son archivos circulares. Entonces, por ejemplo, una base de datos grande pueden tener sus discos, a lo mejor de estos discos que son muy rápidos y confiables, ¿no? Y no tienen tanta capacidad porque a lo mejor ahí tenemos el tamaño máximo, ¿no? Que puede ocupar nuestros N grupos de read-o-log. Entonces, se recomienda tener sus propios discos. Los archive read-o-logs igual deben tener sus discos físicos aparte e independiente. Aquí sí, a diferencia de los online read-o-logs, los archive read-o-logs normalmente son discos muy grandes, porque pues estar archivando tanto redo, nos acabamos bien rápido el espacio. ¿Ok? Entonces también deben ser independientes. Como pueden darse cuenta, pues ya implementar una base productiva ya no es tan sencillo, ¿no? Sí, así como lo hicieron en bases 1, ¿no? Que pues nunca se preocuparon por esta onda de la parte física, ¿no? La estructura física, pues casi ni la tocamos en bases 1. Pero aquí en avanzadas, como pueden ver, pues sí ya es muy importante, ¿no? Tienen que diseñar o tienen que proponer discos para read-o-logs, ¿no? Discos para data file, discos para eh, los archive read-o-logs, ¿no? Entonces, igual, todo esto, pues para evitar la contención, ¿no? ¿Se acuerdan que vamos a ver del concepto de contención? ¿Vale? Entonces, básicamente es lo que ustedes pudieran simular en su proyecto final. Entre más situaciones ustedes simulen, pues su calificación más aumenta, ¿no? Ustedes pueden proponer con base a ese texto, oye, pues nosotros estamos considerando, ¿no? Que vamos a tener tanta carga al día, y entonces con eso ustedes justifican las configuraciones que quieran hacer, ¿no? Pueden proponer, vamos a simular, estos discos para data files, estos discos para read-o-logs y estos otros discos para archive read-o-logs, ¿no? No es que tengan que poner discos en su proyecto, ¿no? Sino los pueden simular con carpetas, ¿no? O sea, al final, pues físicamente es un mismo disco, pero bueno, para efectos del curso, pues puede funcionar, ¿no? Lo están simulando. Otro aspecto es la selección del número de archivos por grupo, que también ya comentamos, ¿no? La selección óptima requiere pruebas
lo que comentamos de las pruebas de carga, ¿no? Determinar cuál sería el número apropiado de miembros, ¿no? Pero siempre se desea que sea el menor posible, ¿ok? Y saturar a LogWriter, porque si no, decíamos, los commits se van a empezar a tardar, ¿no? Yo diría que un grupo de 3 es lo que casi siempre se recomienda, ¿no? Un grupo de 3 miembros, es lo recomendable, ¿no? En cuanto al número de grupos, pues también, eso sí es más vía pruebas, ¿no? Si lo típico son 3, como lo vimos ahorita, que haya por lo menos un intermedio, ¿no? Porque podríamos tener un caso en donde uno está marcado como actual, que es donde estamos escribiendo. Otro puede ser que esté como activo, quiere decir que se está respaldando. Uno se está respaldando y en el otro se está escribiendo. Y pues dejamos por lo menos uno de colchón, ¿no? Que puede que no esté haciendo nada, que esté como inactivo. Digamos, sería lo recomendable, que tengamos uno por cada estatus prácticamente, ¿no? Un activo, perdón, un actual, un activo y un inactivo, ¿no? Bueno, entonces esto es en cuanto a cuestiones de teóricas de diseño, de cómo decidimos, y pues a lo mejor ahora ya entramos a lo que más les gusta a ustedes, que es la parte de estarle moviendo, ¿no? A la parte de la configuración. Entonces, esto es meramente sintaxis, ¿no? Aquí está la sintaxis para, por ejemplo, agregar un nuevo grupo de online read logs, ¿no? Aquí está la sintaxis. Add log file, por ejemplo. Podemos aquí cambiar el tamaño del bloque, ¿no? O agregar un nuevo grupo al online read logs de 100 megas, es decir, cambiar el tamaño, ¿no? Un nuevo grupo. Aquí estamos agregando un nuevo grupo con 2 miembros. Aquí agregamos un nuevo grupo de 100 megas, ¿no? O agregar un miembro a un grupo existente, ¿no? Add log file member, ¿ok? Cada grupo, como pueden ver, se identifica por un numerito. Entonces podríamos distinguir así a cada grupo por su número de grupo, ¿no? Lo podemos omitir, pero en este caso, para que la base identifique a qué grupo nos estamos refiriendo, tenemos que listar todos sus miembros, ¿no? La base identifica a qué grupo nos referimos con base a las rutas de sus read logs, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Renombrar o modificar la ubicación de los read logs. Esto a veces pudiera ser necesario. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar nuestros read logs a otros discos, pues porque estos discos ya están muy viejitos o están dando lata. Entonces necesitamos cambiarlos, ¿no? De moverlos de disco, ya sea un grupo o un miembro o todos los grupos, ¿no? Entonces, recuerden, cuando se hacen estos tipos de cambios, siempre hay que tener backups hechos. Y el backup del control file también, ¿no? Bueno, este procedimiento es interesante. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, cuando quisiéramos hacer un cambio de ubicación. Básicamente el procedimiento es que ahorita ya podríamos inferirlo más o menos de forma sencilla, ¿no? Hacer shutdown, obviamente, porque vamos a mover los archivos, los read logs. No podríamos hacerlo con la base operando, aunque sí hay un mecanismo, ahorita lo vemos más adelante, que sí podría haber un mecanismo en el que se pueden mover los archivos y la base esté funcionando. Pero bueno, la forma más fácil que sería hacer shutdown, copiar los read logs a su nueva ubicación, iniciar la instancia en modo mount, es decir, no abrirla, muy importante, para no permitir que se empiezan a escribir, porque pues ya no están los read logs en su nueva ubicación, o bueno, más bien la copia ya está en su nueva ubicación, pero si la abrimos, ya estas copias puede que no coincidan, ¿no? Y esta instrucción la ejecutamos para actualizar las rutas.
¿ok? Cambiamos las rutas y ya abrimos la base de datos. Suena sencillo, ¿no? El detalle, muchas de las cosas que ocurren también ya en la práctica, es que no nos podemos, aquí se dice fácil, ¿no? Ah, pues baja la base y ya. Pero en una productiva, esto hasta puede estar prohibido, ¿no? O sea, la base no se puede parar porque está operando, ¿no? En un ambiente productivo. Entonces, hay manera de hacer administración en la mayoría de las veces y no requiere un reinicio. ¿Ok? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver un ejercicio de cómo podemos hacer esta misma tarea, pero ahora con la base arriba, ¿no? Ok. Eliminar grupos de online read logs. Bueno, pues también podemos hacer operaciones de eliminar grupos de redo. No es tan común que se haga, ¿no? Eliminar un grupo, eliminar un miembro. Lo que es más común es si eliminar los archivados, ¿no? Los archive read logs, eso sí se pueden eliminar, sobre todo ya después de un tiempo, pero eso tiene que ver más con una cuestión de backups, ¿no? Bueno, vistas del diccionario de datos que tienen que ver con read logs, bpsoslog. Es también una vista bastante común que se consulte a cada rato para pues ver cómo andan o qué estatus tienen nuestros read logs. Se fijan aquí en este ejemplo viene el número de grupo, un registro, bpsoslog tiene un registro por cada grupo. Ahorita nosotros tenemos 3 grupos, entonces hay 3 registros. Y aquí observen que tiene el número de secuencia en el que se le asigna a ese grupo, ¿no? Este sequence number del que platicamos hace rato, su capacidad del grupo, el tamaño del read que es de 100 megas, ¿no? El tamaño de su bloque, que dijimos que era 512, el número de miembros que tiene el grupo, en este caso tiene 2, y si está archivado, fíjense, este es interesante, aquí podemos ver si ese grupo está archivado. Y el estatus, ¿se acuerdan que dijimos que el read log puedes tener qué? Puede estar el actual o el current. El current, ¿qué significa? Que en este es en el que ahorita se está escribiendo todo lo que, la información de redo. Y estos están inactivos, que significa que ya fueron sincronizados con data files y que ya pueden sobreescribirse. ¿Ok? Entonces, básicamente estos son los estatus que habíamos ya comentado. Sin uso o inactivo. ¿Ok? El current significa que es en donde estamos escribiendo. El activo no estamos escribiendo en él, pero todavía no se respalda. Por eso se requiere para hacer recovery si hubiera una falla, porque no está respaldado aún, entonces sería necesario. ¿Ok? Y otros estatus que ya no son tan comunes, ¿no? Cuando hay algunas operaciones ahí intermedias, ¿no? Y el inactivo, perdón, les mentí. Hay una diferencia entre un use e inactivo. El unuse significa que está totalmente nuevecito. Jamás en la vida se ha usado. ¿Ok? A lo mejor agregamos un miembro y todavía no se usa por primera vez. Este sería el concepto de unuse. ¿Ok? Nunca se ha escrito en este archivo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que comentamos la vez pasada que podemos hacer un reset de logs? Cuando, digamos, todo lo reiniciamos a cero, por así decirlo. Cuando ocurre eso, es también cuando se marcan a estos read logs como unuse. O sea, es como si partiéramos de un estatus inicial de read logs, ¿no? Y inactive es el que les decía que se puede ya sobreescribir porque ya fue archivado y ya se sincronizó. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos eliminar un grupo, ¿no? La manera más segura de hacerlo es que este grupo se elimine, pues cuando tenga el estatus de inactivo, por ejemplo, o de un use tal vez.
ahí sería segura, pues seguro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos ya nada pendiente. ¿Ok? Bueno, aquí nada más fíjense algo curioso. La instrucción no elimina los archivos físicamente, solamente lo hace a nivel de diccionario de datos. Entonces nosotros físicamente debemos de eliminar los archivos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otras operaciones podríamos hacer? Pues eliminar un miembro a un grupo de online readologs, ¿no? Que no se recomienda tanto, ¿no? Siempre los dos grupos deben de quedar con los mismos miembros, todos parejitos. Si tenemos 2 miembros, que todos los grupos tengan 2, ¿no? O sea, grupos simétricos deberíamos tener. Ok, hay otra vista del diccionario también que nos ayuda a ver ahora cómo está la situación de cada miembro, que es bp-soslogfile. En bp-soslogfile aquí ya podemos ver cada miembro de cada grupo. ¿Ok? Y también, sobre todo, podemos ver en dónde está ubicado. ¿Ok? El estatus que obviamente coincide con el estatus del grupo, ¿no? Y bueno, pueden tener sus propios estatus, ¿no? Cada archivo. O sea, hay un estatus a nivel de grupo y hay un estatus a nivel de archivo, que pueden ser estos estatus, ¿no? Invalid, stale, deleted y null. ¿Ok? Que creo que sus nombres más o menos lo describen, ¿no? El archivo está inaccesible, el archivo está corrupto, incompleto. Digo, puede ser que se nos dañe uno de los archivos y entonces aquí podemos ver el estatus que tiene el archivo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podríamos comentar de esto? Bueno, de los lock switches, cómo se hace un, bueno, esta es la instrucción para eliminar un miembro, que les digo no es tan común, pero bueno. Un lock switch, ¿cómo se hace un lock switch manual? Alter System Switch Lock File. ¿Ok? Esa es la instrucción. Si por alguna razón nosotros queremos forzar un lock switch manual. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde vamos a usar esta instrucción. ¿Ok? Realizar la limpieza de archivos readologs. ¿Qué es eso de realizar la limpieza? Básicamente pudiera ocurrir una situación. ¿Qué pasa si un miembro de un readolog se vuelve corrupto mientras la base está abierta? ¿Ok? En este caso, fíjense, la base pudiera detener su operación, sobre todo, ¿no? Si este archivo no se puede archivar debido a que se encuentra corrupto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera de hacer esta famosa limpieza que le llaman, ¿no? Digo, aquí nos protege que tengamos varios miembros, ¿no? Si tenemos otro miembro, digamos, de redundancia, perdón, podríamos apoyarnos de estos y una vez que ya se hizo el respaldo, pues ya podemos limpiar, ¿no? Para que todo esto quede en su estatus original, normal. ¿Ok? Aunque bueno, de repente hay que tener cuidado, ¿no? Con hacer estas famosas operaciones de limpieza porque instrucciones como la anterior pueden reinicializar y evitar su archivado, ¿no? Esto sería adecuado hacerlo una vez que ya tengamos el readolog archivado, ¿no? Porque si no podríamos tener ahí problemas a la cuestión de del recovery, ¿no? Ok. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario de todo esto que hemos visto de readologs? Ya más o menos están volviendo expertos en readologs. Profe, a los online readologs se les puede también cambiar el tamaño como a los data files. Cambiar el tamaño.
Me parece que sí, no me acuerdo ahorita, la verdad no tengo en mente. Sí podemos cambiar el tamaño. No recuerdo, fíjense, haber una instrucción que diga algo así como resize o algo así del estilo. Fíjense que en Readologs no recuerdo. Creo que no, porque si no lo hubiera puesto aquí. Nunca se me hubiera ocurrido hacer eso. Lo que se hace en esas situaciones es más común que, por ejemplo, si detectas que tu tamaño ya, el tamaño de los archivos es muy pequeño, más bien lo que se hace es crear un nuevo grupo con tamaños nuevos. O agregar bueno, es que si agregas un nuevo miembro no tiene sentido, porque se escriben en el mismo tiempo, ¿no? Más bien lo que se hace es crear un nuevo grupo con un tamaño distinto. Y el grupo viejito se elimina. ¿Ok? Pero bueno, déjame verifico bien, pero no recuerdo que se haga eso. Más bien lo que se hace es, te digo, generar un grupo nuevo con tamaño mayor y el viejito se descarta. ¿Ok? Pues lo voy a investigar bien. A ver si existe algo, pero lo dudo, la verdad. ¿Ok? ¿Alguna otra cuestión? Ok, bueno, la cuestión de cómo se comporta la base ante una falla, bueno, ya lo comentamos básicamente. Tiene que ver un poco aquí con la cuestión de redundancia que tengamos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay distintas situaciones que podemos revisar en cuanto a qué le pasaría a la base si ocurre cierta condición o cierta falla. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los miembros del grupo se daña, del grupo de Redo, pero los otros no? Es decir, LogWriter tuvo éxito al escribir en al menos un miembro del grupo, como se pudo respaldar al menos en un disco, en uno de los archivos, pues la base sigue operando, porque al menos fue exitoso en un disco, ¿ok? Ignora a los miembros que no están disponibles y obviamente se reporta el error, ¿ok? Se genera una alerta. Otra situación, LogWriter no puede acceder al siguiente grupo durante un log switch porque a lo mejor este grupo todavía no se respalda o todavía no se archiva. En este caso, la operación de la base se detiene momentáneamente. O sea, por ejemplo, un commit se va a bloquear hasta que se libere un grupo, ¿no? Pero no hay error, ¿no? La base sigue operando. Otra condición, todos los miembros son inaccesibles debido a una falla de hardware. Esta es una condición que normalmente nunca debería ocurrir, pero bueno, si está mal la configuración, pudiera ser que se nos ocurrió la mala idea de poner todos los readologs en el mismo disco y pues si falla el disco, falla todo, ¿no? Aquí sí, se manda un mensaje de error y aquí sí se va a hacer un shutdown porque ya la base no puede operar así. Y obviamente, muy probablemente al querer reiniciar, se va a tener que hacer recovery, ¿no? Luego, otra situación, todos los miembros se vuelven inaccesibles de forma repentina mientras LogWriter estaba escribiendo. O sea, por alguna razón, LogWriter estaba escribiendo y justo en ese momento ocurre una falla y ya no se pueden escribir en los miembros. Entonces, igual se hace un shutdown y aquí muy probablemente se va a requerir también recovery, ¿no? Muy bien. Entonces, pues es lo que puede ocurrir con Readologs. Hasta aquí prácticamente es lo que llegaríamos con ellos. Entonces, aquí están todas las tres vistas que se utilizan mucho para estar administrando los Readologs, ¿no? Y bueno, este ejercicio es el que les decía que también va a resolver la duda que ahorita me hacía Humberto, ¿no? Fíjense el escenario.
suponer que se ha decidido modificar el tamaño de los online read logs justamente. Originalmente se cuentan con archivos de 100 megas, pero por cuestiones de espacio, el nuevo tamaño debe ser de 50 megas. A suponer que con 50 megas es adecuado. Entonces, ¿cuál sería la estrategia a nivel general que tendríamos que hacer? Pues lo que decía que no recuerdo yo haber visto una operación de alter así en línea. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Que vamos a tener que descartar los actuales, los que están de 100 megas, eliminarlos y crear nuevos de 50. Básicamente esa es la estrategia que seguiría en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el primer punto dice, primero ubicar bien dónde están esos archivos, ¿no? Eso lo podemos hacer vía sistema operativo o vía diccionario de datos. ¿Ok? Entonces, en el inciso B, generar una consulta que muestre los datos de los grupos de ruido. Esto es importante para saber qué hacer. Primero vamos a ver en qué situación o en qué estatus se encuentran todos los read logs. Una de las razones por las cuales necesito esta consulta es saber qué grupo de redo es el que se está empleando ahorita. O sea, a nivel general, la estrategia de este ejercicio es, hay que eliminar los grupos los grupos de redo y sustituirlos por los de 50. Aquí el problema es que no los puedo eliminar así tan fácil. Porque, por ejemplo, pudiera eliminar grupos de redo que estén inactivos o nunca se han usado, eso sí puedo, pero no podría eliminar un grupo de redo que esté marcado como activo o como current, ¿no? Porque en el current, pues menos, porque ahorita la base es el que se está usando. Active no lo puedo eliminar porque todavía no ha sido respaldado. Entonces, la estrategia aquí sería, primero que nada, antes de borrar los existentes, vamos a crear 3 grupos nuevos, ¿ok? Y entonces vamos a asignarles el 4, el 5 y el 6, suponiendo que los que existen es del 1 al 3. O sea, les asignamos estos grupos y ya le creamos sus read logs ya de 50 megas, ¿no? Empleando las instrucciones que vimos arriba. Ok. Y a cada uno, lo que sí puedo hacer es agregar miembros, ¿no? A cada grupo de redo. Vamos a suponer que aquí tienen 2. Y aquí para practicar que podemos agregar un miembro, vamos a agregar un tercer miembro, ¿no? Y ya con eso ahorita tendríamos 6 read logs, 6 grupos de read log, ¿no? Luego, ahora, ¿cómo le hacemos para eliminar, ¿no? Los que existen? ¿Se les ocurre algo para eliminar los que existan sin tener que, obviamente, detener la instancia ni nada? Primero forzar un checkpoint, ¿no? Ajá. Bueno, forzar un checkpoint, o sea, significaría que todo lo que esté en sincronizar todo con data files, ¿no? Puede ser. Aunque una manera también de hacerlo es, ¿qué pasa si forzamos un lock switch? Por ejemplo, si un grupo ahorita está marcado como el current, quiere decir que aquí se está escribiendo. Se está escribiendo. ¿Qué pasa si en lugar de hacer un checkpoint forzamos un lock switch? Nos vamos a cambiar ¿a dónde? A otro grupo. Y este lock switch ya puede provocar que se mueva a este grupo que creamos. Entonces, de entrada ya liberamos este grupo, ¿no? Ya liberado, entonces ahora sí ya podemos forzar el checkpoint para que esto se sincronice, ¿no? Cuando esto se sincroniza, entonces ya va a quedar como ahorita cuando forzamos un lock switch,
este read log ya no va a estar marcado como current, sino estaría como activo. Activo porque requiere ser sincronizado. Pero como bien comentas, con un checkpoint podríamos hacer que ya pase a inactivo y ya estando en inactivo ya lo podemos quitar. ¿Ok? Entonces, básicamente este procedimiento, este ejercicio hace eso, ¿no? Que podamos liberar a los grupos uno por uno para de tal forma que queden los grupos como inactivos y al estar ya como inactivos ya los podemos eliminar. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo hacemos inclusive sin que la base se detenga. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿alguna duda de esto con Readologs? Hasta aquí llegaríamos con lo que son Readologs. Bueno, antes de continuar. Diego, si se llega a, y si se llega a eliminar un read log activo, ¿si te deja o no? Bueno, activo o current. No, a nivel de base, no te dejaría. O sea, el manejador te dice, oye, ¿sabes qué? No puede eliminar este grupo porque es el que está marcado como activo. O como current, más bien, ¿no? Bueno, y activo, ¿no? Ajá, también y activo, exacto. Sí, exacto. También tienes razón, como activo. Cualquiera de los dos. Ok. Muy bien. Antes de pasar al 7.5, ¿alguna duda en cuanto al examen de mañana? ¿Algo que quieran revisar? Se me pasó decirles al inicio de la clase, pero bueno. Nada. ¿Todo bien? ¿Listos? Para la fiesta de mañana. Bueno, entonces vamos a continuar, si no hay dudas, con lo que sería ahora la administración de los archive readologs. Esta es una sección importante, ¿no? Ya hemos platicado cuál es su utilidad, ¿no? Bueno, ¿qué son más bien los archive readologs? Entonces, lo primero que quisiera comentar es por qué razón es bien importante tener la base de datos en modo de archivado. Fíjense, hasta ahorita lo que hemos visto es la arquitectura de una base de datos hasta que este punto que les estoy aquí encerrando, ¿no? Los data files andan por acá abajo también, ¿no? Hasta ahorita llevamos esto. Y todo este mecanismo, todo este relajo que hemos visto es en gran medida para evitar la pérdida de datos, ¿no? El online read log realmente es una especie de respaldo que nos ayuda a evitar que los datos se pierdan si este DB buffer caché se cae, sobre todo con transacciones que ya hicieron commit. El respaldo pues nos los da este online read log. Y después dijimos que si hay una falla, estos cambios que están en online read logs pueden ser de alguna manera sincronizados con data files. Que ojo, en realidad cuando se hace un recovery no es que se escriban en los data files, sino donde dijimos que se aplica el recovery. ¿Se acuerdan? En el DB buffer caché. En el DB buffer caché, exacto. Todos pensaríamos que se hace directo en data files, pero para evitar que el recovery se tarde tanto, se aplica en el DB buffer caché. Lo que sucede es que del data file que no tiene el cambio, se sube al caché a la hora de hacer el recovery y aquí es donde se aplica el cambio, en el caché, no acá, para que esto no sea tan lento, porque esto es lento, aplicarle cambios al data file pues es lento, ¿ok?
Y decimos cuando la base está no está en modo de archivado, ¿en qué momento este read log ya se destruye o ya se sobrescribe más bien? Cuando sus datos ya están en data files. Ok. Si esto ya está sincronizado, entonces este ya lo podemos sobreescribir. Sin embargo, aquí hay un problema. Estamos confiando ciegamente que los datos al final van a estar ya permanentes en qué archivos. ¿En qué archivos ya están permanentes? Data file. Data files. Pero, ¿quién no nos dice, quién nos va a impedir o cómo nos aseguramos de que, y si se daña ese data file, hasta lo que llevamos ahorita del curso, no tenemos redundancia de data files. Entonces, estamos confiando ciegamente en los data files. Y pues no deberíamos. ¿Por qué? Porque al final un data file también es un archivo, también está en disco y por lo tanto ese disco también puede fallar. Y si falla, ¿qué va a pasar? Si no tenemos la base en modo de archivado, a lo mejor tenemos un backup de ese data file, pero si ese backup se hizo días atrás, pues el delta de cambios que teníamos desde el último backup hasta el punto donde ocurrió la falla, ¿qué creen que va a pasar con estos datos? Se nos están perdiendo. Entonces, cuando ocurre eso se le llama un media failure, o sea, una falla a nivel de medios. Un media failure significa que ha fallado un data file en especial. ¿Ok? Un media failure. Lo que hemos hablado de lo que es recovery, del DB buffer caché, operaciones de under, de redo, a eso se le conoce como instance recovery. O sea, estamos recuperando la instancia. Ahí no hay tanto problema. Un instance recovery, un online redo log es suficiente, ¿no? Pero si hay un media failure, o sea, si se daña un data file, ahí ya no puedo, más bien puedo caer en la situación de perder datos, sobre todo si este read log ya fue sobrescrito. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a resolver este problema? El modo de archivado. ¿Ok? Entonces, el modo de archivado es una configuración que prácticamente todas las bases productivas deben tener. Por default no está configurado, así que, digamos, el DBA tiene que tener el cuidado de habilitarlo, porque si no, podemos caer en una situación de pérdida de datos aunque tengamos backups. Todos los backups del mundo que quieran los podemos tener, pero están de acuerdo que siempre va a haber un espacio de tiempo entre lo último que tiene la base y el último respaldo que se hizo. Siempre va a haber aquí una delta de tiempo. ¿Ok? Por muy pequeñita que sea, esa ventana va a existir y al existir hay la probabilidad de que tenemos muy mala suerte y justo en ese periodo cae una inserción, una actualización, un DML y este pedacito es el que se estaría perdiendo. ¿Ok? Si visualizan esa situación, si es claro para todos por qué se necesita un archive read log. Sí. Ok, entonces nada es, digamos, está exento de falla. Entonces, se fijan, muchos de los componentes de la base de datos ayudan justamente a dar esa especie de redundancia por si ocurre una falla, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de archivar un read log, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una falla de un data file, las fallas de data file siempre implican prácticamente restaurarlo, ¿ok? Entonces, si tenemos aquí un data file que se daña y si tenemos aquí un backup 1 y un backup 2, digamos, pues obviamente le aplicamos lo que se haría es restaurar este data file con otro backup
pero este data file puede que no esté al día, ¿no? Requiera ser actualizado. Es decir, este data file requiere un recovery. Cuando eso es cuando eso ocurre, el elemento que se utiliza para aplicarle ese recovery son los archive read logs. ¿Por qué razón? Pues porque el online read log puede que sí tenga estos datos, puede que no, porque es un algoritmo circular, pero no. Los archives siguen disponibles y con esto pues podemos evitar que se nos pierdan datos. ¿Ok? Entonces de aquí la importancia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tenerlo? Recuperar una base de datos, en especial posterior a la pérdida de un disco. Yo diría aquí en la pérdida de un data file. ¿Ok? Actualizar una base de datos de respaldo que ha sido, que ha estado fuera de sincronía. Fíjense que los archive read logs también sirven para tener, por ejemplo, una base alterna. Puede haber situaciones como la siguiente. Imagínense que tienen dos servidores. Aquí están sus dos máquinas. En cada una tienen su base de datos y su instancia asociada. Vamos a suponer que están así. Acá también. Y su instancia asociada. ¿Qué pasa si yo quisiera mantener en sincronía estas dos bases de datos? A suponer que a esta base de datos es donde le llegan las peticiones, ¿no? Aquí es donde está instalado, o esta es la base que hace uso, que un sistema hace uso de esta base. Entonces están de acuerdo que aquí pues va a haber mucho movimiento, ¿no? Muchas operaciones, pero ¿qué pasa con esta base de respaldo? Se puede desincronizar, ¿no? Porque no están accediendo a ella. ¿Qué mecanismo creen que se utilice para aplicar todos los cambios que se han hecho en una base para poner al día a esta base de respaldo? Pues se toman los read logs archivados, se envían a la otra base y se empiezan a sincronizar con esta base 2. Y así sucesivamente. Entonces, uno de los beneficios también de estos read logs archivados es que los pueden colocar en directorios que le pertenezcan a otra base. Y si es una base idéntica, ¿no? O de respaldo, esos cambios los pueden aplicar en otra base. Entonces, con eso están sincronizando bases de datos, pero a nivel de read log, ¿no? O sea, replicar todos los cambios en otra base nos hace tener, pues, bases idénticas, ¿no? Entonces, ese es otro uso también interesante de estos archivos. ¿Ok? Bueno. Entonces decíamos, LogWriter nunca va a poder escribir en un grupo de read mientras este grupo no haya sido archivado. ¿Ok? Entonces, bueno, hago énfasis, recuerden, el modo de archivado es una característica que toda base productiva debe tener. Y si no lo habilitamos, podemos caer en una situación de pérdida de datos si llegara a haber una falla de medios. Con esta característica, aunque haya falla de miedos, bueno, también, aunque haya una falla de medios, ¿no? O de data file, si tenemos nuestros read logs ahí respaldados, nos podemos recuperar sin que haya pérdida de datos. ¿Ok? Muy bien, entonces básicamente son los beneficios de los archive read logs, ¿no? Recuperarnos ante una falla de medios y actualizar una base de datos que está fuera de sincronía, ¿no? También sirve para inclusive hacer analítica, ¿no? Obtener información histórica de la base de datos empleando alguna herramienta. Es decir, hay herramientas que leen de forma directa los read logs, los archivos. O sea, la base no es la única que puede leer el contenido de los read logs. Hay herramientas que pueden leer su contenido y de ahí se puede hacer analítica. O sea, a nivel de read log. ¿Ok? Entonces, aquí la teoría, fíjense, este es un enunciado interesante. Dice, en el modo no archive log,
protege a la base de una falla en la instancia, de un instance failure, lo que les acabo de comentar. Es suficiente, ¿no? Para recuperarnos de una falla de instancia, pero si ocurre un media failure, o sea, un problema a nivel físico, a nivel con los discos, aquí quien nos va a salvar la vida justamente es el modo archive. ¿Ok? Entonces con esto ya podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? Si se nos pierde un data file, pues no pasa nada. Bueno, obviamente siempre y cuando tengo al menos un backup, ¿verdad? Que ya casi también llegamos a la parte de los backups. Ya vamos a empezar a revisarlos, yo creo, tal vez la siguiente semana. Y pues bueno, básicamente esos son los beneficios de los archive. Como buena práctica, que se recomienda almacenar los archive read logs en medios de almacenamiento distintos, ¿no? Y que le llaman offline storage media, por ejemplo, en cintas. Ok, fíjense que aquí en el diagrama dice que normalmente los archive read logs se respaldan en cintas. Creo que ya les había comentado, ¿no? ¿Por qué en cintas? ¿Quién me dice? ¿Por qué no en algunos discos? Digo, se puede hacer en disco, ¿eh? No quiere decir que no se pueda hacer en disco. Pero ¿por qué sería adecuado en cintas? Porque esos no se degradan con el tiempo. Exacto. Es un medio de almacenamiento muy seguro. Porque no sé si les puede llegar a surgir a la mente, oye, ¿y qué pasa si también se dañan los discos donde están los archive read logs? Pues pudiera suceder, ¿no? Al final de cuentas también son medios de almacenamiento. Y así si le vamos agregando más y más y más capas de redundancia a la base, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Así de, ¿y qué pasa si ahora se daña esto, ¿no? Entonces las cintas pues permiten minimizar eso. Y otra forma de minimizar también lo de, ¿qué pasa si se nos llegara a dañar un archive read log? Ahí lo que se hace es que también se configuran varias copias, ¿ok? Que es lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces ya contestaríamos esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué sucede si la base se encuentra en modo no archive log y alguno de sus discos donde se encuentran los data files se pierde? Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Que podremos tener pérdida de datos y eso es algo grave, ¿no? Nos van a, casi, si bien nos va, nos corren de la chamba, si no es que nos demandan, ¿no? O sea, imagínense que el banco pierda las transacciones de un día o de un ratito o de un periodo de tiempo. Sería algo muy grave, ¿no? Entonces, la única opción es recuperar la base de datos empleando el último backup que se hizo, porque el data file está ya no disponible. Pero el problema es que los cambios que se hicieron a partir del backup hasta que ocurrió la falla se pierden. ¿Ok? Bueno, entonces ahí es donde entra el modo de archive log. ¿Qué relación existe entre los backups y el modo archive log? Que en este modo, primero se puede realizar un backup aunque la base esté arriba. No necesito detener la base para hacer un backup, siempre y cuando esté en el modo archive. Entonces, es otro uso importante. Hay veces que hay sistemas que no se pueden dar el lujo de detener la base, ¿no? Porque se está usando. Y al mismo tiempo quisiera hacer backups, ¿no? Para protegerme. Entonces, se puede hacer aunque la base esté operando. Eso siempre y cuando tengamos el modo de archivado habilitado. ¿Ok? Bueno. Entonces ya después de tanto rollo, vamos a ver ahora, bueno, ya se nos acabó la clase más bien. Yo creo que ya la siguiente veríamos ya el procedimiento para activar el modo de archivado, ¿no? El archive log. Cómo se pasa una base en modo de archivado. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que le dejamos hasta aquí porque es un procedimiento un poco, son 9 pasos los que se tienen que hacer. Pero esos 9 pasos implica aparte hacer algunas cuestiones a nivel de sistema operativo.
¿Ok? Entonces, el procedimiento ya lo vemos la siguiente clase, ¿vale? Bueno, como pueden observar, ya van varias configuraciones que tiene nuestra base, ¿no? Cada vez conforme vamos avanzando en el semestre, le vamos agregando más y más y más cosas. Todas estas configuraciones hay que jugar con ellas, replicarlas, sobre todo en el proyecto final, ¿no? Bueno, chicos, si no hay más dudas entonces de examen y todo, nos conectamos mañana. Para la dinámica de mañana del examen, lo único que me falta es, la dinámica va a ser distinta a la de la vez pasada. Ya no van a tener que recibir correo para que les llegue la liga. Todo va a estar en Classroom. El formulario en Google va a estar asociado a su tarea de Classroom. Lo único que me falta de compartirles es un numerito. Cada ejercicio les pide un número de asignación. Ese número, como son poquitos, yo creo que se los envío en el transcurso de hoy o de mañana en la mañana, y ese numerito es el que van a capturar en su formulario, ¿vale? Si por alguna razón no les llega, pues aquí rápido se los doy el día de mañana. ¿Ok? Entonces es lo único que me falta. Ya con eso ya estaríamos listos para el examen. ¿Vale? Bueno, entonces, si no hay más, nos estamos conectando el día de mañana a las 7, ¿verdad? Para el examen. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, son 6, y son los mismos. Ya hice la limpieza de Classroom. En Classroom, pues ya nada más los tengo a ustedes, me parece, espero. A ver, déjeme validar, no vaya a ser que haya hecho una barbaridad el día de ayer. Rápidamente voy a ver quiénes están aquí en el Classroom. Sí están todos, ¿verdad? Emanuel, Humberto, Pedro, Ricardo, Roberto y Vicente. Sí, Pedro Josué Guevara, ¿verdad? Sí. Bueno, somos los que somos. Y ya. No más. Muy bien, chicos, si no hay dudas, nos vemos mañana. Cuídense, buen día. Y hasta luego. Hasta luego. Estudien. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.